Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al aire. Tiempo ya de entrar a hablar al aire tranquilamente con nuestro invitado de hoy. Hoy es nuestro invitado, tiene un currículum que prácticamente casi el currículum ubica toda nuestra charla. Pero bueno, vamos a intentar sintetizar un poco y poder hablar con él, que nos explique largo y tendido qué es la criminología verde. Es profesor permanente laboral en Derecho Penal. En 2021 ganó una plaza de investigador postdoctoral Margarita Salas, en la que inició su labor de investigación en julio del 22, un proyecto seleccionado sobre intersección entre criminología verde y derecho penal ambiental en la Universidad de les Illes Balears. Es investigador, colaborador en el Laboratorio Interdisciplinario de Cambio Climático de la UIC. Es doctor en Derecho, máster universitario en Sistema de Justicia Penal, máster universitario en Formación del Profesorado, graduado en Criminología, posgrado en Gestión Ambiental, técnico superior en Salud Ambiental. Esteban Morelle, para lo joven que eres, ¿de dónde sacas el tiempo? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Oye, seguro que me dejo más cosas, ¿verdad? Bueno. No sé si está actualizado o no, pero desde luego, porque aparte participas en congresos internacionales, precursor de la llamada ecocriminología, investigaciones varias que ahora intentaremos desarrollar un poco. ¿Qué es la criminología verde, Esteban? La gente normalmente entiende por criminología aquello que es delictivo, ¿no? Es decir, aquello que se relaciona con delitos. En realidad la criminología es una ciencia social, no es tanto jurídica, es decir, está relacionada con el ámbito jurídico, pero la criminología es una ciencia social que estudia comportamientos antisociales. ¿Qué significa esto? Que son comportamientos que realizamos los humanos que van en contra de aquellas estructuras fijadas por nuestra parte, ¿no? Y que sirven como normas. Normas que pueden ser bien penales, bien administrativas, bien civiles, bien éticas. Entonces, de ahí que la criminología estudie estos fenómenos o comportamientos que se denominan, ya utilizando ya la jerga criminológica, comportamientos desviados, ¿no? Es lo que se utiliza en criminología. Entonces, la criminología verde es una perspectiva dentro de la criminología que profundiza y analiza el impacto de actividades antrópicas, de actividades humanas, que tienen que ver con el daño ambiental, el daño medioambiental generado por nuestra propia actividad. Y lo hace desde una perspectiva que yo siempre defiendo que es multinivel, ¿no? Es decir, que está a diferentes capas y que todas ellas están interconectadas, porque nosotros, por ejemplo, también somos, como has indicado, precursores de integrar la teoría ecosistémica dentro del análisis de los daños medioambientales, que todo está relacionado, ¿no? Claro. Imagino que habrán a lo mejor delitos ambientales o medioambientales que incluso no estarán tipificados porque imagino que se va evolucionando mucho, ¿no? Y los malos también evolucionan mucho. Claro, hay daños medioambientales que están normalizados y que están legalizados. Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto. Yo siempre a los estudiantes les indico con casos concretos, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una zona o tenemos una embarcación y tiramos vertidos, por ejemplo, contaminantes sobre una pradera de Posidonia, ¿vale? La pradera de Posidonia es una especie protegida y, por lo tanto, podríamos incurrir en una infracción administrativa primeramente y luego podría ser una infracción penal. Digo podría ser porque para activar la respuesta penal tiene que tener ciertas características la conducta. ¿Qué sucede? Que si esto lo realiza una administración pública, la actividad está legalizada. Pero el daño sigue existiendo, ¿vale? Y ahí es donde entra la criminología verde. Es decir, sí, es una actividad que está regulada y está legalizada, pero el daño sigue ocasionándose o con mayor impacto aún, ¿vale? Claro. Porque igual el vertido es mucho mayor, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra la criminología verde y no tanto el derecho penal, ¿no? Es la diferencia, ¿no? El derecho penal únicamente se encarga de aquellas conductas que están tipificadas en el Código Penal y la criminología, por ejemplo, abarca el estudio de aquellos comportamientos que pueden generar daños, en este caso ambientales, porque es la criminología verde, pero puede ser sociales en otros ámbitos, pero que se pueden encontrar dentro del constructo de lo permitido. Sí, ¿es fácil diferenciar el daño ecológico accidental de uno que sea intencionado? Es complejo, eso es una de las mayores complejidades que tiene también, ¿no? Es decir, tanto a nivel penal como desde del ámbito criminológico, ¿no? Porque claro,
la intención, en derecho penal no hablamos de intencionalidad, bueno, la intencionalidad se vincula con el dolo, que se llama, ¿no? Es decir, la intención. Claro, bueno, el dolo no solamente es la intención, el dolo tiene dos elementos, ¿vale? Que es el elemento volitivo, la voluntad de querer realizar la conducta, y el elemento cognoscitivo, es decir, el conocimiento de que lo que estoy realizando está mal, claro. ¿vale? Entonces, ahí es donde entra en juego este elemento, ¿no? Entonces, en derecho penal es complicado, porque claro, tenemos que ver si la persona que realiza este comportamiento tiene pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, y además que lo hace de forma voluntaria, ¿vale? Ahí integran los dos elementos, ¿no? Y esto es una de las mayores complejidades que hay a nivel jurídico. Claro, ejemplo. Pero el desconocimiento de la legislación no exime de la respuesta. Efectivamente, sí. Sí. Claro. Oye, ¿vosotros vais por delante del Estado, de la legislación siempre? ¿Vais marcando un poco los pasos o estáis sintonizados? A ver, no es que vayamos por delante. Yo creo que la academia tiene una función esencial, que además es... en algunas ocasiones, como os he indicado, igual sí que podemos ser, ¿no?, la avanzadilla, ¿no? Y decir lo que la ciencia nos está indicando, pero en otro caso o en otros supuestos no es así, ¿no? Es decir, que nosotros podemos analizar una normativa, que es normalmente lo que, por ejemplo, suelo hacer yo, ¿no? Es decir, vamos a analizar cómo está regulado determinada actividad y vamos a realizar un caso piloto, y con este caso piloto vamos a proponer a la Administración mejoras sustantivas para mejorar tanto la eficacia como la eficiencia de esta normativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Posidonia oceánica, aquí en Baleares tenemos un decreto, todos los conocemos, ¿no? Un decreto de protección de la Posidonia, y en varias comunidades autónomas nosotros fuimos pioneros en esto, ¿no?, en Baleares, y en otras comunidades autónomas se sumaron, ¿no? Pero claro, de nada sirve si el Estado no tiene una normativa, porque claro, tenemos que tener en cuenta que Posidonia tenemos en todo el Mediterráneo, podemos tener en todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una normativa armonizada y homogeneizada, ¿no? En este caso, claro, el Estado a día de hoy está realizando una propuesta de Real Decreto de protección de la Posidonia en todo el Estado en base científica, porque, por ejemplo, nuestro equipo sí que se ha sumado al anteproyecto que nos remitieron, ¿no? Entonces, es esencial contar con el conocimiento científico para mejorar la eficacia y eficiencia de determinada normativa. Entonces, en algunos supuestos iremos por delante, ¿no? Pero en otros vamos a la par, o incluso vamos analizando la norma que va saliendo del legislativo. ¿Se podría considerar a la Posidonia como una víctima? Sí. Desde la criminología se considera a toda entidad que esté dentro de los factores bióticos o abióticos, ¿no? Es decir, aquí entraríamos una especie vegetal, como es la Posidonia, entraría dentro de los factores bióticos. Sí, de hecho se considera como una víctima silenciosa. Claro. Yo vengo ahora, por ejemplo, de Donostia, de unas jornadas, de un workshop sobre victimología, ¿no? Es de justicia restaurativa verde, que se llama, es decir, mecanismos de restauración de los daños medioambientales, ¿no? Y era, por ejemplo, nosotros salió el caso de Posidonia, entre otros, ¿no? Y se caracterizaba por esto, porque son víctimas silenciosas, ¿no?, de la actividad antrópica, ¿no? Es decir, claro, porque ellos no pueden, tanto la Posidonia como otras especies, no pueden indicar que están sufriendo, que están... Entonces, ahí entra en juego nuestra propia inteligencia, ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad del daño que estamos generando y dotar, en este caso, de mecanismos de protección para preservarla y conservarla, porque de la protección sobre todo de la Posidonia, depende no solamente desde el punto de vista antropocéntrico nuestro bienestar económico, sino siendo egoístas, claro, ¿no? Oye, ¿echas de menos una corte penal medioambiental? Sí, de hecho, esto es una de las cuestiones que planteábamos en varios de los trabajos que hemos realizado, uno principalmente y recientemente, ¿no?, que es el análisis sobre la figura del ecocidio en el Ártico. Pues planteábamos en nuestro estudio la necesidad de incorporar mecanismos especializados de ámbito internacional, ¿no? Es decir, no solamente bastaría con tener un convenio, una convención de protección del ecocidio a nivel internacional, sino que tendríamos que tener mecanismos o organismos jurisdiccionales especializados, ¿no? Y de hecho,
una corte penal internacional sobre materia medioambiental, sobre el ecocidio, por ejemplo, sería muy interesante contar con ella, porque una de las principales hándicaps que tenemos a día de hoy en todo proceso penal en materia medioambiental es la complejidad que tiene, ¿no? Es decir, son procesos muy complejos que requieren que los operadores jurídicos estén muy bien formados, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel medioambiental o ecológico. Porque, claro, hacer entender, por ejemplo, que una especie invasora puede introducir una especie invasora en determinado ecosistema puede alterar el equilibrio, pero esta alteración igual no es negativa, porque puede ser que se adapte el ecosistema, ¿no? Entonces, aquí los ecólogos nos indicaron esto, ¿no? Es decir, que son cuestiones de mucha complejidad. Claro, aquí podríamos hablar de esa incursión de las serpientes, por ejemplo, en el hábitat de Ibiza y Formentera, que no existían como depredador, y ahora se nos ha planteado un problema tremendo con todo esto, ¿no? Pero claro, si se pudiera saber quién ha sido la primera persona que ha introducido esta serpiente, ¿se podría actuar penalmente contra él? Bueno, conforme está redactada, porque la serpiente no sé si es, yo no soy especialista en estos temas, ¿no? Pero no sé si es una especie catalogada como invasora. Hay un catálogo de especies que son invasoras y tendríamos que mirar, ¿no? Lo desconozco si está, pero bueno, por lo menos mecanismos jurídicos a nivel administrativo, la vía penal tiene que ser la última. Porque yo además también soy muy radical en esto. ¿Por qué? Porque de hecho una de las propuestas que hemos lanzado últimamente en el grupo de estudios de política criminal donde yo estoy, hace unos meses publicamos una propuesta de reformulación del Código Penal en materia medioambiental. Entonces, muchas de las conductas que están en el Código Penal apostábamos por despenalizarlas. ¿Por qué? Porque son mucho mayor eficaces las regulaciones administrativas que no las penales. Un ejemplo claro es que una sanción administrativa, por ejemplo, en materia de residuos, es mucho más elevada económicamente que la que se puede interponer a nivel penal o la que se ha interpuesto, ¿vale? La máxima. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta también, porque, es decir, aquí, y aparte, el tema de la complejidad de un proceso penal, la dilatación en el tiempo de la consecuencia que se va a imponer, porque normalmente los procesos penales son muy se dilatan mucho en el tiempo, entonces aquí hay que tenerlo en cuenta también. Claro. Oye, una pregunta personal. ¿Cómo se te ocurre estudiar criminología ambiental? Bueno, pues yo primero, como has indicado, ¿no? Yo empecé estudios de biología, luego me titulé como técnico superior en salud ambiental y estuve trabajando 2 años en un laboratorio de microbiología ambiental, trabajando con patógenos alimentarios y patógenos ambientales, principalmente con legionela. Es una empresa además que fundó un profesor de la Universidad de Valencia, donde yo estudiaba, y empecé haciendo prácticas y luego ya me quedé, ¿vale? Estuve 2 años ahí y bueno, pues no estaba contento, ¿no? No me sentía realizado, entonces pues decidí pues estudiar un poco criminología, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces una vez estudié criminología vi las conexiones que podían existir, ¿no? Entonces también relacionadas un poco con el ámbito profesional que yo quería realizar, ¿no? Es decir, relacionado con el medio ambiente, con la norma, ¿no? Es decir, entonces ahí mi interés, ¿no? Y de estar, por ejemplo, a nivel profesional trabajando, porque yo trabajaba aquí en el Ayuntamiento de Ibiza, por ejemplo, como funcionario, ¿no? Y realizaba pues mediciones sonométricas, etcétera, ¿no? Entonces todo relacionado con medio ambiente y pues claro, vi que podía conectarlo, ¿no? Y me interesé por esta área de la criminología que en España, por desgracia, no era muy conocida. Digo no era porque a día de hoy ya somos un grupo, tenemos dentro de la Sociedad Española de Investigación Criminológica hay un grupo específico de criminología verde. Además, en Europa también tenemos una sociedad europea de investigación criminológica, que también hay un grupo a nivel europeo. España, además, es bastante potente en criminología verde. Tenemos gente en La Coruña que es especializada, por ejemplo, en temas de residuos. En la Complutense de Madrid también tenemos otros compañeros que trabajan también sobre criminología verde, en Granada también, o sea... ¿Y estáis interconectados? Sí, estamos todos interconectados en un grupo, que es el grupo de investigación de criminología verde, el cual yo era coordinador hasta hace poco, que dejé porque ya no podía asumir tanta gestión, hace unos meses, que es Patricia Puente, que es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, quien ha asumido ahora la coordinación del grupo, y se trata de que estemos coordinados y, por ejemplo, a la hora de preparar proyectos de investigación, pues todos podamos darnos soporte, ¿no? Y de ahí la
la importancia. Entonces, a mí siempre me ha interesado los temas del medio ambiente y sobre todo temas relacionados con medio marino, ¿no? De hecho, la mayoría de mis investigaciones versan sobre temas de medio marino. Y la verdad que creo que es necesario, sobre todo viviendo en una isla, ¿no? Donde tenemos grandes vulnerabilidades. Yo intento, aunque trabajo en la Universidad Jaume I de Castellón, intento estar vinculado y vincular tanto el trabajo que realizamos allí con entidades sociales de aquí de la isla, también con las administraciones públicas. Intento siempre estar en esta conexión, porque creo que además que tanto los archipiélagos, ¿no? como nuestras islas, pues son vulnerables ante la situación de crisis climática que hay hoy en día, ¿no? Entonces tenemos que aportar todo lo que podamos desde nuestro granito o nuestra parcela, ¿no? Aportar nuestro granito de arena en aras a mejorar, ¿no? No solo por nosotros, sino por nuestros hijos y los que vendrán después, ¿no? Vamos a desfacer un entuerto. ¿Estamos con cambio climático o calentamiento global? Bueno, claro, yo es que... ¿O una cosa lleva a la otra? No es que una cosa, es que está todo conectado, ¿vale? Es decir, yo trabajo sobre una teoría que es muy interesante, además, que yo además lo explico. El otro día fui a un colegio aquí en Ibiza, porque intentamos en la fase de divulgación tener esta fase de divulgación científica. Yo trabajo sobre una teoría que se llama teoría de límites planetarios, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, toda propuesta normativa que hago la baso en esta teoría. ¿Esto qué significa? Los límites planetarios se trata de una teoría que hace unos años, en el año 2009, un científico llamado Johan Rockström, con su equipo de científicos, establecieron que el planeta Tierra tiene 9 límites que sustentan el equilibrio planetario. ¿De nuestro sistema solar te refieres? De nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 9 límites planetarios, ¿no? De estos 9 límites planetarios tenemos el cambio climático, la biodiversidad, la vida biológica, ¿no? El uso de agua, tenemos también la alteración del uso del suelo, tenemos también nuevas entidades contaminantes, que ahí entrarían, por ejemplo, microplásticos, ¿vale? Tenemos también la acidificación del medio marino, mares y océanos, ¿vale? Entonces, tenemos 9 límites, de los cuales, a día de hoy, en el año 2023, que fue el último estudio que sacaron en este tema Rockström y su equipo, se han superado 6 de ellos. Lo que hacen en la teoría de los límites planetarios es que se cuantifican, es que está cuantificado varios límites, ¿no? Hay un límite que dicen que es el límite donde se garantiza, es el espacio seguro para la humanidad, y luego hay un límite de no retorno. Si superamos ese límite de no retorno, ¿qué sucede? Que no hay vuelta atrás, ¿vale? Es decir, ya no podemos. Entonces, si se busca, cualquier oyente busca límites planetarios, verán la diferencia, además, desde el 2009 hasta 2023, cómo hemos ido traspasando. Algunos de ellos no se conocía todavía los límites. Por suerte, la ciencia avanza muy rápidamente y, como he dicho, a día de hoy ya se conocen, están cuantificados y 6 de ellos se han traspasado. Por ejemplo, el de nuevas entidades contaminantes, que es un tema que yo ahora vengo, como he dicho, de Donostia, de hablar sobre este tema, se han sobrepasado y es uno de los límites que está mayor, ¿vale? Es decir, es traspasado, ¿no? Por ejemplo, está la capa de ozono, que también está muy reducido. ¿Por qué? Porque si recordamos, se abrió el agujero, exacto, y aparentemente luego se cerró, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Pero por qué? Porque hubo un esfuerzo notable por parte de la sociedad y los distintos entes y distintos poderes legislativo, ejecutivo de distintos países, y si recordarás, hubo una respuesta común y global, ¿no? Ante el uso de los FCCs, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que se prohibieron. Entonces, esto es lo que... O sea, las actuaciones tienen que ser a nivel global. Claro, estamos ante problemas globales que, aunque afecten también, es decir, toda acción, aunque sea a nivel local, va a ser de ayuda, pero evidentemente tiene que darse una respuesta a nivel global ante un desafío que es de esta intensidad, ¿no? O sea, ¿es más preocupante esto que el meteorito o que la invasión extraterrestre? Bueno, yo hablo sobre ciencia, entonces, claro, a efectos científicos es lo que tenemos, ¿no? Es decir, son datos y que nosotros trabajamos para intentar incorporar la evidencia científica dentro de los sistemas normativos, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Es decir, detectamos aquellos puntos débiles de las normas que intentamos analizar y proponemos apuestas de mejora con base científica, ¿no? Claro, esto es lo que al final intentamos hacer. Hoy en Hablando al Aire estamos hablando con Esteban Morelle, que es criminólogo ambiental. Dentro de lo que es el aula de criminalidad azul, háblanos de esa investigación que estáis haciendo ahora en Ibiza y Formentera. Esteban.
Sí, pues, bueno, el aula de Criminalidad Azul, Ibiza Preservation, de la Universidad Jaume I, es un aula que se inició a principio de este año, en enero de este año, a través de un convenio entre la Fundación Ibiza Preservation y la Universidad Jaume I para establecer actividades de formación, de investigación y de divulgación en el ámbito del medio marino, sobre todo en las Islas Pitiusas, ¿no? Es decir, nos interesamos por conocer el estado de nuestras islas, de nuestro medio marino en las islas, por difundir, divulgar esta información que obtengamos y formar también a los distintos entes que están en la isla, ¿no? Entonces, a través de este proyecto, que tiene una duración de un año y la verdad que está funcionando muy bien, pues hemos realizado distintas actividades en estos tres ámbitos, ¿no? Una de las actividades, que es la que has nombrado, una de las actividades de investigación que estamos ya diseñando, bueno, ya hemos diseñado y estamos en fase ya de preparación, es el proyecto Mar Pitius. El proyecto Mar Pitius se trata de analizar el impacto acumulativo de distintas entidades tóxicas sobre el medio marino, sobre todo zonas del litoral y de la costa. Lo que sale por el emisario. Sí, porque vamos a centrarnos sobre todo sobre desaladoras y depuradoras, ¿no? Entonces queremos ver el estado de la acumulación de estas partículas en estas zonas. Entonces vamos a realizar una campaña científica, una campaña oceanográfica que está prevista para la semana del 16 de junio, ya dependerá también de las condiciones climatológicas, evidentemente, donde un equipo de investigadores de la Universidad de Alacant, de la Universidad Jaume I, que somos los que coordinamos, del Instituto de Acuicultura Torre la Sal, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con Ibiza Preservation y el GenGov, y con la ayuda también de la Fundación Balearia, porque nos va a facilitar el transporte de todo el material, ¿no? Pues vamos a realizar esta campaña donde vamos a ir recogiendo muestras y vamos a medir distintos parámetros para evidenciar el estado de la salud de estas zonas concretas, ¿vale? Es decir, no vamos a ver el estado del mar, ¿vale?, en general, sino que nos interesa ver el estado de zonas ya degradadas, ¿vale?, que conocemos. ¿Por qué? Por ejemplo, la bahía de Talamanca, ¿no?, donde está la salida de la salmuera de la desaladora de Ibiza. También la de San Antonio, también vamos a mirarla, y también la depuradora también de Santa Eulalia, ¿no? Entonces vamos a ver, hemos ya identificado las zonas de esta campaña donde vamos a ir recogiendo muestras, tanto en zonas de riesgo, zonas de control, donde para tener un control ambiental es necesario tomar muestras de zonas limpias, entre comillas, ¿no? Es decir, zonas donde no hay ningún tipo de interferencia de este estilo, y vamos a medir estos parámetros. Y además, en una de las zonas, nos interesa además la zona de Talamanca por el impacto y por el estudio que ya publicamos en 2023, por primera vez vamos a lanzar un sonar de barrido lateral donde vamos a mapear todo el suelo marino para ver el estado y tener esta información, ¿no? Y esto a su vez lo traspasaremos al Gobierno de les Illes Balears, que además ya nos ha cursado la autorización y están involucrados y están muy interesados en obtener esta información, porque al final con esto, lo que decía antes, ¿no?, es decir, nos puede hacer mejorar, ¿no?, la protección sobre nuestro entorno, que además que lo necesitamos. Es que ya, como decías tú, siendo egoístas, ¿no?, es decir, necesitamos protegerlo. ¿Por qué? Porque es el sustento de la mayoría de la población ibicenca, ¿no? Claro, porque evidentemente una sobresaturación de salina en un determinado lugar puede afectar a tanto fauna como flora. Claro. Nosotros, por ejemplo, como comentaba, en 2024 publicamos dentro de un proyecto europeo un estudio sobre la desaladora de Ibiza. Entonces, vimos que las concentraciones salinas, bueno, pues evidencian, bueno, hay datos que superiores, o sea, superior a 60 PSUs, que es la unidad de concentración salina, pues causa ya daños sobre las praderas de Poseidón. Las praderas de Poseidón no solamente es una especie vegetal, sino que además es un hábitat. ¿Esto qué significa? Pues que dentro de ella viven otras especies, como indicaba, incluso especies protegidas o en peligro de extinción, como puede ser Pinna nobilis, la nacra, ¿no? La conocida como nacra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, como has indicado tú, es decir, no solamente afecta a una única especie, sino que hay impactos directos e incluso indirectos, como has indicado, porque vuelvo a lo de antes, está todo conectado, no podemos, es decir, nuestra especie forma parte del planeta. De un todo. Claro, entonces estamos interconectados. Claro. Y si yo te digo proyecto europeo Crime Nature, ¿qué me cuentas? Pues es un proyecto muy interesante que estamos
conformando, ¿vale? Es un proyecto LIFE, una convocatoria europea, donde por primera vez pues vamos a realizar un consorcio de distintas universidades y entidades, porque no solamente hay universidades, sino que también va a haber entidades sociales y administraciones, formado por España, Portugal, Italia, Holanda y Noruega, donde vamos a proponer un proyecto europeo de gobernanza penal medioambiental, ¿no? Donde vamos a analizar el nuevo escenario que hay desde el año pasado con la Directiva de Delincuencia Económica, porque a finales de 2024 por parte de la Unión Europea se aprobó la Directiva de Delincuencia Medioambiental en toda la Unión, y ahora hay un plazo de transposición de esta normativa a los Estados miembros de 2 años. Es muy interesante porque por primera vez se da un vuelco, ¿no? Y se introducen lo que estamos hablando, es decir, la necesidad de contar con valores cuantitativos y valores límite para establecer la respuesta de la administración. Es decir, para ver una respuesta penal, pues tendremos que valorar estos límites que son necesarios, ¿no? Entonces, con esto vamos a crear, o la idea es crear entre otras cosas, una aplicación, ¿no? Que sirva como para establecer un valor cuantitativo a los distintos operadores jurídicos para que puedan dar soporte a determinadas respuestas jurídicas. Sí. ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, a día de hoy, en un proceso penal, en un caso de delincuencia medioambiental, del artículo 325, que es el delito contra el medio ambiente, pues se hace en base subjetiva. ¿Esto qué significa? Informes periciales de una parte, informes periciales de otra, informes periciales de la propia administración, ¿vale? Y entonces el juez es el que adopta al final la decisión en base a estos informes. ¿Qué sucede? Que son, ya hemos dicho, casos de gran complejidad. Entonces, nosotros lo que queremos es dar soporte a los operadores jurídicos, ¿no? Es decir, entonces, la propuesta que se denomina, además, esta plataforma ya tenemos denominación, se llama LEDAT, ¿no? Es el índice de daño medioambiental a nivel tecnológico, y lo que tiene son 2 capas, una capa jurídica y una capa ecológica. Es decir, la capa jurídica va a tener valores o va a tener elementos a valorar, como lo que has indicado tú antes, si es intencionado, si no lo es, ¿vale? La extensión del daño, si es una persona física o una persona jurídica, es decir, una empresa la que ha ocasionado el daño, ¿vale? Hay distintos parámetros, y luego hay una capa ecológica con ya cuestiones muy concretas. Por ejemplo, si la extensión es inferior a 1 hectárea del daño afectado, pues por ejemplo la respuesta que se debería dar sería administrativa. Si supera 1 hectárea, pues penal, ¿vale? Así una serie de parámetros. Con todo esto hay una serie de cálculos y ponderaciones y nos dará un numerito del 1 al 10, ¿vale? Entonces, por ejemplo, inferior al 7 sería respuesta administrativa, hasta el 9 sería posibilidad de aplicar la respuesta penal, y del 9 y 10 sería respuesta penal, ¿no? Esto es un ejemplo muy genérico, ¿no? Pero con esta plataforma por primera vez se integra el conocimiento científico, porque es un equipo multidisciplinar donde tenemos ecólogos, tenemos juristas, tenemos sociólogos. Dentro de los juristas, por ejemplo, tenemos grupos de investigación de derecho administrativo, de derecho internacional, de derecho penal, ¿vale? Dentro de los ecólogos, pues también hay distintos grupos de investigación. Es decir, se trata de un proyecto muy ambicioso, pero que creemos que es muy positivo y de hecho... Y multidisciplinar, ¿no? Que ampara a mucha gente. Sí, porque es necesario este tipo de proyectos, porque como vemos, los daños medioambientales no solamente afectan de forma ecológica, sino, por ejemplo, si nosotros introducimos una especie invasora, por ejemplo, en un río, ¿no? ¿Qué puede suceder? Pues que una especie que nosotros nos alimentamos de ella, pues desaparezca. Claro. Entonces, el eso famoso hace que cangrejo azul, por ejemplo, ¿no? El americano que estaba... Que bueno, esperemos que algún chef le encuentre alguna salida. Pero... sí. Es de gran complejidad. Ya. Esteban, ¿me das permiso para dejar un poquito aparte la parte profesional y conocerte un poco más a ti? Sí, claro. ¿Sí? ¿Café o té? Café. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. ¿Qué prefieres? ¿Estar en un lugar sin cobertura o sin wifi? Sin cobertura. ¿Sí? ¿Prefieres cenar elegantemente o una cena así con amigos? Con amigos. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría ir? Al Renacimiento. Y si pudieras elegir a un personaje histórico y traerlo a nuestros días, ¿a qué parte de Ibiza
te gustaría llevarle? ¿Qué le enseñarías de nuestra isla? ¿Te digo quién es también? Sí, sí, sí. Yo creo que es Lynn Margulis, es una bióloga que me marcó profundamente de hecho la conocí en la Universidad de Valencia, es una de las científicas que creo que es de mayor importancia, que descubrió, entre otras cuestiones, la teoría endosimbiótica, y aparte también el famoso, no sé si conocéis al James Lovelock, que junto con Lynn Margulis, la hipótesis de Gaia, que se conoce, ¿no? Entonces eran los precursores de esto, ¿no? Entonces, y la llevaría pues a conocer la tranquilidad de nuestra isla, ¿no? Es decir, zonas que creo que es lo que dan la belleza a la isla, ¿no? Es decir, zonas donde no hay mucho tránsito de turistas, ¿no? Donde también la naturaleza pues es evidente que existe, y luego otras zonas, por ejemplo, que para mí son muy importantes, ¿no? Que son aquellas zonas donde yo me siento más seguro, ¿no? Es decir, que son zonas de donde estás tú cómodo, ¿no? Y zonas donde son de mayor tranquilidad, por ejemplo, zonas del norte de la isla que mucha gente desconoce, ¿no? Entonces creo que allí sería donde la llevaría. Si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué te hubiera gustado ser? Médico. Lo tienes muy claro. Sí. ¿Alguna superstición? No. Si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Orca. ¿Algún talento que tengas escondido que normalmente no cuentes a gente ajena, como yo, por ejemplo? El canto. ¿Te gusta cantar? Sí, canto. Cántanos algo, venga. No. ¿Has mentido alguna vez en alguna entrevista? No, que yo recuerde, no. Es una de las cuestiones que intento también inculcar a mis hijos, ¿no? Es decir, esto es los valores, ¿no? Es decir, que creo que en esta sociedad falta también, ¿no? Es decir, son cuestiones que tenemos que también preservar y que dar ejemplo con ello. ¿Hay alguna pregunta que no te gusta que te hagan? Pues no. No. ¿Y si mañana llega una nave espacial con una civilización X amigable y te dicen, oye, te invitamos a conocer nuestro planeta, ¿te irías con ellos? Yo es que a día de hoy, por ejemplo, no cojo aviones por conciencia ambiental. Entonces, sería complicado porque... eres tú. No. Esto es complejo. Sí, por eso, de hecho, ahora en el viaje a Donostia fue un caos porque me pilló también el tren, me lo cancelaron, tuve que coger un bus. Fue un poco caótico, pero bueno. Pues Esteban Morella, ha sido un placer enorme charlar contigo. Espero que vengas más veces también aquí, que lo pases muy bien y adelante con todas estas investigaciones que estoy segurísimo que tarde o temprano van a repercutir en que nosotros estemos todos mucho mejor. Muchas gracias, Agustín.